de qué es lo que hace. Y bueno, ya a medida que vaya pasando la charla se van a dar cuenta del nivel que tiene, ¿no? Bueno, Hernán Leitón es boliviano, vive en Sucre, en la ciudad de Sucre. Es cofundador de la empresa Hexagon, ¿sí? Actualmente en la empresa Hexagon tenemos dos brazos fuertes, que es el desarrollo de sistemas. Él es el líder de los sistemas que desarrollamos en la empresa, y también es un hacker ético, ¿sí? También la empresa se dedica a seguridad informática y él lidera la parte de hacking web, justamente. Vendría a ser un cazarrecompensas. Ya les vamos a comentar exactamente a qué uno se refiere cuando se habla de cazarrecompensas en este ámbito. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra a Hernán. Bienvenido y por favor, adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas noches a todos los participantes. Mil gracias por estar en esta charla, que la vamos a ir orientando un poco en función a las consultas que pueda haber. Les voy a pedir que por favor cualquier consulta que deseen hacer la hagan a partir del chat y pues iremos prendiendo sus micrófonos para poder intervenir. Iremos contando algunas cosas respecto a lo que es el análisis de vulnerabilidades en entornos web, lo que es la seguridad en infraestructuras web. Iremos haciendo un par de laboratorios, algunas demostraciones para ilustrar algunas cosas críticas respecto a las etapas de desarrollo, sobre todo de aplicaciones web. Bueno, como me presentó Jorge, muchísimas gracias por eso. En la empresa nos dedicamos principalmente a hacer desarrollo de aplicaciones web basadas en nube y seguridad informática. Y en cierto nivel hemos conjuncionado estas dos labores para poder desarrollar aplicaciones seguras, robustas a todos nuestros clientes. Entonces, la utilización de la seguridad informática dentro de la empresa también ha ayudado a fortalecer las aplicaciones y las soluciones que nosotros desarrollamos para todos nuestros clientes, ofreciendo siempre infraestructuras sumamente seguras, con ciertos niveles de protección, a los cuales constantemente se le hacen auditorías, se les hacen revisiones, se les hacen ethical hackings, pruebas de penetración, para asegurar que nuestras plataformas que desarrollamos estén siempre actualizadas, parchadas, para darles el grado de confiabilidad que nuestros clientes lo merecen. Yo creo que en la actualidad prácticamente el desarrollo de aplicaciones en la carrera de sistemas ha tenido un rumbo claro en dejar de desarrollar las aplicaciones estándar de escritorio que solíamos desarrollar años atrás, para comenzar a incursionar en lo que son el desarrollo de aplicaciones basadas en web y los desarrollos de aplicaciones móviles, ¿sí? En los últimos años, sobre todo el desarrollo de aplicaciones móviles ha tenido un repunte interesante, copando gran parte del mercado de desarrollo en todos los países, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los dispositivos móviles se han puesto muy de moda. Y evidentemente también el desarrollo web viene acompañado de esto. De hecho, hay muchísimas aplicaciones que funcionan netamente sobre web, y las aplicaciones Android o iOS o cualquier otro tipo de aplicaciones integra dentro de su aplicación un navegador o alguna forma de visualizar una aplicación web dentro de la aplicación Android. Aún así, si no lo hace, también en muchas de las infraestructuras es común tener aplicaciones web en el lado del servidor, en el backend, donde se levantan algunas APIs públicas y los clientes, sean aplicaciones Android o sean aplicaciones de escritorio, consumen estos recursos a través de cualquier tipo de estándar de APIs, ¿no? Puede ser un RESTful, puede ser un SOAP o cualquier otro tipo de recursos. Y estas aplicaciones suelen ser web, ¿no? Están visibles desde cualquier dirección IP pública, para que los clientes puedan consumir estos recursos y funcionar así. Es una de las formas tradicionales del desarrollo en la actualidad. Entonces, bajo este preámbulo, pues las aplicaciones web y las aplicaciones móviles o los recursos que se consumen a través de la web han tenido pues una gran importancia en todos los sistemas de la actualidad. Yo creo que
sí, estamos muy próximos al 100% de aplicaciones que corren en Internet. No creo que sigan existiendo grandes aplicaciones completamente cerradas y que funcionen en una infraestructura totalmente cerrada. Gran parte de las empresas que ofrecen sus servicios, pues más bien les interesa tener sus servicios distribuidos entre todas las sucursales y que consumen pues únicos recursos en alguna nube para consumir los recursos de bases de datos, recursos de búsqueda, de despliegue de aplicaciones, despliegue de contenidos, ¿no? Los famosos CDNs. Entonces, las aplicaciones web tienen una gran acogida en la actualidad, ¿no? Cada vez con mayor fuerza. Esto también conlleva a que muchos atacantes y muchas personas pues busquen con mayor entusiasmo vulnerabilidades sobre las aplicaciones web. Entonces es así que una gran labor en la etapa de desarrollo de aplicaciones web es asegurar estas aplicaciones con ciertos cuidados, intentando parchar la mayor cantidad posible de vulnerabilidades conocidas y haciendo testes y de pronto auditorías constantes a los mismos desarrollos que uno hace. Yo creo que una muy buena práctica al momento de desarrollar aplicaciones de cualquier tipo es siempre hacerle algunas pruebas de seguridad estándar para saber que la aplicación que estamos entregando a un cliente pues cumple con las normas y no va a tener sobresaltos en corto tiempo de saber que su aplicación ha sido hackeada, sus datos han sido robados, violados, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de aplicación web y la seguridad en aplicaciones web es un campo sumamente atractivo, sumamente lindo, con gran demanda, con muchos retos en los que uno tiene que conocer muchísimo de muchas tecnologías, de muchas arquitecturas, infraestructuras, frameworks de desarrollo y poder moverse en este ámbito, porque también cuando hablamos de desarrollo de aplicaciones web, sobre todo aplicaciones medianas a grandes, estamos hablando de que están conjuncionando un montón de tecnologías de diferentes tipos, ¿no? En muchos casos, pues de pronto tenemos una parte de servidor que está corriendo en Python o es un PHP o tenemos un Node.js, tenemos recursos en bases de datos distribuidas que trabajan en clúster, tenemos aplicaciones front-end de diferentes estilos, de pronto tenemos aplicaciones Android, iOS que están consumiendo esos recursos, o tenemos aplicaciones que están pues con Angular, por ejemplo, o con cualquier otro tipo de front-end. Entonces, en una aplicación mediana, grande, pues tenemos diferentes recursos, diferentes tipos de tecnologías que están conjuncionando en uno para poder dar el servicio al cliente final. Así que tenemos que tener mucho cuidado en todos estos puntos que interaccionan, que conjuncionan, para asegurar que el servicio al cliente esté lo más seguro posible. ¿Sí? Ok. Entonces, les voy a mostrar en pantalla una imagen de lo que es el OWASP Top 10, ¿sí? Así que voy a comenzar a compartir mi escritorio para mostrarles algunas cosas. Ok, pues tengo aquí un slide de algún curso que dimos hace algunos meses atrás y les muestro un poquito lo que es el OWASP. El OWASP mantiene información de las vulnerabilidades más explotadas, de mayor impacto en las aplicaciones y tiene un top 10. El top 10 de las aplicaciones, el top 10 de las vulnerabilidades más explotadas. En este momento, la versión actual es la 2017, sigue vigente la versión 2017, ha saltado de la 2013 a la 2017 y podemos ver que algunas de las principales vulnerabilidades se han mantenido en su lugar y otras se han desplazado. Y vemos que durante muchos años, durante mucho tiempo, la principal vulnerabilidad es la inyección de código. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño demo más adelante, junto con ustedes, pues haré algún pequeño script en vivo con ustedes, una pequeña aplicación sencilla, y veremos cuán fácil es hacer una inyección y cuál es el peligro de hacer una inyección. Y en los cursos posteriores que vamos a dar y en los talleres largos de Hacking Web, pues haremos algunas pruebas con aplicaciones reales corriendo en producción. Luego vemos que una segunda vulnerabilidad es la pérdida de autenticación y la gestión de sesiones, la mala gestión de sesiones, ¿sí? En la que pues uno fácilmente puede hacerse dueño de una sesión, de una máquina para poder impersonar esa sesión después en nuestros propios navegadores, ¿sí?
En el Top 10 2013, en la vulnerabilidad número 3, se encontraba el cross-site scripting. En esta, pues, ha bajado, ¿sí? Ha bajado, conjuncionándose con otras y volviéndose el cross-site de documentos XML, ¿sí? En la número 3, en la actualidad, está la exposición de datos sensibles, ¿sí? De forma interesante, ha aparecido esto en el puesto número 3 porque existen muchos sitios que exponen y es posible obtener estos datos relativamente sencillos, datos muy sensibles, ¿sí? al negocio. La 4, referencia directa insegura objetos, ¿sí? Pues se ha movido y se ha conjuncionado con estas para llegar a lo que es la pérdida de control de acceso y la configuración de seguridad incorrecta, ¿sí? La pérdida de control de acceso, pues resulta de la unión de estas dos. Y la configuración de seguridad incorrecta viene muy de la mano con las configuraciones estándar de muchas aplicaciones. También se han puesto muy de moda muchísimas aplicaciones preelaboradas para todo tipo de cosas. Por ejemplo, si hablamos de simplemente páginas web estándar informativas, pues hablamos de un montón de CMS. En este último, por ejemplo, WordPress, que de pronto es el más conocido, WordPress, Joomla, algunos Nux, o tenemos un montón de diferentes tipos de CMS, que a veces versiones antiguas no parchadas, si no se hace la correcta configuración, puede derivar en huecos de seguridad, ¿sí? Tenemos aplicaciones o CMS, por ejemplo, para educación, como son los Moodle, los Canvas. Tenemos frameworks de desarrollos hechos para desarrollo de aplicaciones ya más robustas, el estilo Laravel, el estilo Symfony, que integran un montón de plugins de terceros, ¿sí? Para los manejos de las sesiones, para los manejos de las bases de datos, para la conversión de objetos relacionales por ejemplo, y serialización en objetos JSON. Entonces, todos estos tipos de frameworks operan con instrumentos de terceros que pueden derivar en huecos de seguridad si se mantiene la configuración de seguridad incorrecta o con contraseñas por defecto, con los puertos abiertos por defecto, y no se tiene este tipo de cuidados, ¿no? De muchos softwares adicionales que se requieren para que la aplicación web funcione, como son motores de base de datos, de pronto túneles, etcétera. Entonces, la configuración de seguridad debe ser la adecuada y siempre tener en cuenta hacer una buena revisión de las configuraciones y seteos por defecto que vienen de todas estas aplicaciones web. Luego tenemos la secuencia de comandos de sitios cruzados. Es nuevamente el cross-site scripting ha bajado, ¿sí? De estar en el puesto 3 al estar en el puesto 7. El cross-site scripting, si bien ha tenido muchísima fuerza hace algunos años atrás, muchos de los sitios pues ya han aprendido a cuidarse, los navegadores mismos tienen sistemas de protección y el impacto de un cross-site scripting no es tan severo como, por ejemplo, una inyección a nivel de base de datos, una inyección de SQL o no SQL. En el cross-site scripting, si bien se puede utilizar y bien elaborado, se puede, por ejemplo, robar sesiones a través del cross-site scripting, capturar las cookies y mandar esos datos a un servidor maligno de terceros para obtener los datos de sesión e impersonar una sesión, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el impacto pues se ha reducido con los años y por eso cae al puesto número 7. El tema de serialización insegura, sobre todo cuando se consumen recursos como APIs y los objetos que se devuelven son estilo JSON, XML, etc. Los datos, los conjuntos de objetos para enviarlos deben ser serializados. Si esta serialización es incorrecta y al momento de serializar podemos inyectar otros valores o modificar los valores de estos objetos serializados, se pueden ganar accesos no autorizados o malformar la documentación que viene en el retorno de estas solicitudes y se puede obtener información sensible o ganar accesos o privilegios que no se tenían normalmente. Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas, lo que les decía. A veces de pronto tenemos un Joomla que está totalmente parchado en la última versión y le instalamos un plugin que maneja de pronto una galería de imágenes, por ejemplo, y ese plugin tiene una vulnerabilidad. Entonces, listo, ok, teníamos un Joomla sumamente protegido con el último parche de seguridad y por instalarle un plugin de terceros, una aplicación de terceros con una vulnerabilidad conocida, todo el sistema puede estar abajo o todo el sistema puede estar comprometido, ¿sí? Entonces, el uso de componentes con vulnerabilidades conocidas, componentes de terceros, es de mucho cuidado. Uno siempre tiene que tener mucho cuidado de los componentes, plugins
que está usando de terceras compañías y hacer de pronto una breve investigación si no existen vulnerabilidades conocidas, ¿sí? Entonces, este tema, bueno, ocupa el puesto número 9, se mantiene respecto a una versión anterior. Y el registro y monitoreo insuficiente aparece como una de las vulnerabilidades porque, pues, bueno, en muchas de las aplicaciones no se cuenta con un registro de logs y el monitoreo constante de los procesos, de las comunicaciones, conexiones que se abren con cada uno de los servidores, el consumo de los recursos de APIs, las autenticaciones que se están haciendo, los abusos de autenticación, etcétera. Entonces puede conllevar en vulnerabilidades conocidas, ¿sí? Entonces aquí tengo una breve explicación de cada una de ellas. La primera, que es en la que nos vamos a de pronto enfocar un poco el día de hoy, haremos un pequeño laboratorio de demostración para que ustedes vean la potencialidad de un ataque de inyección. Se consigue a través de inyectar código que se ejecuta en el lado del servidor, que puede ser del tipo SQL, no SQL. Esto viene con mucha fuerza ahora en la utilización de bases de datos que no son estructuradas, ¿no? Como el estilo MongoDB o Firebase. Bueno, la versión, lo que antes era el Firebase, que ahora es Firestore en realidad, ¿no? Que es la base de datos en tiempo real de Firebase. Y otros motores de base de datos que no son estructurados, pues igual se puede hacer inyecciones para ejecutar comandos en el lado del servidor, como por ejemplo de consultas de permisos de archivos LDAP, ¿sí? Entonces, pues esto, ¿cómo sucede? Cuando la aplicación recibe información del usuario, el usuario puede inyectar en esa información ciertas cadenas de comando que permita que el servidor, al momento de evaluar esa cadena que el usuario está introduciendo, el servidor termine ejecutando esa cadena que se envía, ¿sí? Y como ustedes comprenderán, si es que logramos que el servidor ejecute una cadena que nosotros queremos, pues prácticamente nos da el control total de ese servidor, ¿sí? En muchos casos se logra tener inclusive una shell remota del lado del servidor. Que eso sería el top de un ataque de inyección, ¿no? Sobre todo a servidores SQL Server, típicamente, que tienen, por ejemplo, el PCX habilitado, que permite hacer ejecución de comandos en la shell del sistema. Entonces, uno ganándose una inyección puede ejecutar un comando que repercute en la shell del sistema y lograr hacer una conexión reversa hacia nosotros, por ejemplo, para ganar una shell remota. Bastaría con ejecutar un netcat, por ejemplo, ¿sí? O dejar un puerto en escucha para luego hacer nosotros una conexión en directa o ejecutar algún comando que nos haga una conexión reversa. Entonces, en muchos casos puede ser completamente devastador. ¿Por qué? Porque si bien podemos a través de la clásica inyección de SQL, por ejemplo, lograr obtener datos del servidor de base de datos, en muchos casos podemos lograr ejecutar comandos que permita, por ejemplo, crear un nuevo usuario, subir privilegios, editar un registro, eliminar registros, hacer un dump de la base de datos para investigación posterior y en otros mucho más peligrosos, inclusive ganar una shell remota para ejecutar comandos arbitrarios en el lado de la víctima, ¿sí? Entonces, el atacante básicamente eso es lo que va a hacer. Va a inyectar una secuencia de comandos que el servidor los va a interpretar, ¿sí? La pérdida de autenticación, bueno, pues las funciones de aplicación relacionadas a autenticación y gestión de sesiones son implementadas incorrectamente, ¿sí? Permitiendo que un atacante pueda comprometer el usuario o contraseña o ganar un token de sesión o ganar una variable de sesión para poder, en muchos casos, suplantar la identidad de otro usuario, ¿sí? Y esta suplantación puede ser de forma temporal o permanente, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos vulnerabilidades más grandes en la actualidad a nivel de aplicaciones web. La exposición de datos sensibles, pues normalmente cuando se tienen APIs, ahora se ha vuelto muy común que, como les decía, tengamos una subaplicación al lado del servidor, que es la que se encarga del procesamiento de datos y se consumen esos recursos a través de una API. Si estas APIs no están debidamente seguras, autenticadas, o no se tiene control de la información que estas APIs devuelven hacia el lado del cliente, un atacante puede utilizar esto para poder obtener información sensible, ¿sí? Entonces, la información sensible requiere de protección adicional, ¿no? Como por ejemplo el cifrado del almacenamiento en tránsito, ¿no? Extremo a extremo, el cifrado extremo a extremo. De pronto no basta solamente con poner, por ejemplo, la cabecera de autenticación. Hablemos típico ejemplo, una REST API,
donde se consume un recurso a través de una llamada POST o una llamada GET. Entonces, cuando la API va a devolver información sensible, no solamente deberíamos enviar en la cabecera datos de autenticación por cualquiera de los métodos de autenticación que existen, sino también cifrar los datos extremo a extremo para que esa información solamente sea legible con la llave de descifrado, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado de poner autenticación o mecanismos adicionales para proteger los datos sensibles. Y bueno, más allá hay un montón de tipos de vulnerabilidades, pero sí quería ilustrar un poquito las tres primeras que cuando nosotros estamos desarrollando, sobre todo aplicaciones web, para los que hacen desarrollo, que están escuchando la charla, tengan principal cuidado de al menos las tres primeras, si no son el top 10. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, hasta esta etapa, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta por el chat y podemos hacer una breve ronda de consultas antes de hacer un pequeño laboratorio. Voy a atender el chat, no sé si alguien escribe. Hernán, estaba preguntando si te animabas a hacer una demostración real. Uno de los colaboradores nuestros tiene una paginita en la que él está, él está administrando, que no habría problema si la bajamos, no vamos a la cárcel, así que podría ser. Sí, puedo intentar buscar por lo menos algunas cosas. No sé si me puedes pasar la URL, de pronto podemos ver algo. Sí, claro. Bien. Igual anda chequeándola mientras vamos leyendo otras preguntitas, ¿no? Sí, sí, mándamela por favor, por el chat. ¿Hay alguna pregunta más, Jorge? Por ahora no. Me dice, ¿podrías crear un enlace falso y ver cómo funciona? ¿A qué se refiere, perdón? Sí, no sé si hay alguna... Enlace falso, a ver cómo funciona, lo que te direcciona, lo que quieres. Sí, de pronto phishing, de pronto están hablando del tema de phishing. Bueno, el phishing es otra técnica, ¿no? Basada en email. Que bueno, típicamente consiste en montar una aplicación web que se parezca mucho a otra, de pronto que pida que el usuario introduzca información sensible para registrarla y después se puede enviar esa información a un tercero, ¿no? Estoy revisando esta... Ok, bueno, vamos a pasar a hacer el demo entonces. Después voy revisando esa página web, ¿sí? Ok, entonces voy a compartir un poquito mi pantalla. Para mostrar lo que es... Vamos a hacer una breve inyección, ¿sí? Haremos una inyección sencillita. Así que voy a compartir mi pantalla. Y lo voy a ir haciendo con ustedes, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, he montado en mi localhost phpMyAdmin para hacer una inyección sencilla a una base de datos MySQL, ¿sí? Entonces, me voy a crear una base de datos.
Ha surgido un pequeño problema al instalar mi PHP MyAdmin, así que va a mandar algunos errores de depuración, pero pues que no importan, son propios del PHP MyAdmin, ¿sí? Y por lo visto está tardando demasiado en ingresar. Ok, ya está, ¿sí? Entonces voy a crear una nueva base de datos, que le voy a llamar demo, ¿sí? Y dentro de esta base de demo, podríamos hacer de pronto un simple ejemplo donde podamos listar algunos productos, ¿sí? Crearemos una tablita de productos y una pequeña paginita que nos permita buscar productos dentro de la base de datos, así de sencillo, ¿sí? Eso vamos a hacer. Entonces, voy a poner el nombre de la base de datos, 4 columnas, está bien, ¿sí? Voy a poner el campo de ID, va a ser un entero, índice primario, un primary key, autoincrementable para no preocuparnos. De pronto, una descripción del producto, varchar de 30, un nombre o SKU, por ejemplo, varchar de 30, puede ser un precio de tipo float, doble, donde tengo mis numéricos, ¿sí? Un doble, de doble precisión, listo, ya está. Una tablita sencilla de productos, ¿de acuerdo? Y en esta, pues, vamos a insertar algunos productos. Descripción, pondremos, por ejemplo, producto chocolate. Chocolate en barra. SKU, este va a ser Choc 1. Su precio que valga 25 bolivianos. Listo. Otro producto que sea, por ejemplo, leche. ¿Sí? 1. Precio 10 bolivianos. Listo. Voy a insertar nuevo registro. Descripción, pongamos de pronto mantequilla. Y aquí voy a poner este SKU y el precio que valga, no sé, 12 bolivianos. Otro dulce de leche. SKU dulce. Listo. Y el precio que valga 18 bolivianos. Listo. Por poner algunos productos. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a examinar, tenemos los 4 productos que hemos leído y vamos a hacer un simple PHP que nos permita hacer una conexión a la base de datos, mostrarlos en una tablita y poner un buscador, ¿sí? Eso vamos a hacer como ejemplo. Entonces, para ello, voy a abrirme una consolita. Me abro una consolita y la paso acá para que ustedes vean, ¿sí? Entonces me voy a ir a mi carpeta de Apache. Me voy a crear una carpetita que se llame demo. Me voy a ir a la carpeta demo. Y pues aquí podemos crearnos con un archivito. Voy a jalarme aquí un editor de texto. Crearemos un archivito PHP que haga la conexión a la base de datos, ¿sí? Ok, así que voy a escribir mi PHP. Voy a poner una variable donde esté el servidor. Localhost. Voy a poner la base de datos. Que sea la base de datos. Le hemos puesto demo, ¿no? A la base de datos, si no me equivoco. El nombre de usuario. Vamos a poner el nombre de usuario root. El password. Voy a poner el password de mi base de datos. ¿Sí? Y voy a establecer una variable de conexión. ¿Sí? Donde debo pasarle el... se va abajo. Debo pasarle el servidor. Debo pasarle el nombre de usuario. Debo pasarle el password. Y debo pasarle la base de datos. ¿Sí? Entonces, verifiquemos si va bien la conexión. Si la conexión falla, podemos poner un mensajito de error indicando que error al conectar. Para verificar que esté yendo todo bien.
punto y coma. Si no, pues mostraré un mensajito que diga conexión exitosa, ¿sí? Punto y coma, y voy a cerrar mi PHP. Simplemente para ver si nos estamos pudiendo conectar a la base de datos. Lo voy a guardar y nos vamos al demo y lo voy a guardar como productos.php, ¿sí? Permiso denegado. Tengo que dar permisos a esta carpeta. Así que, por favor, es una práctica de hacking Wi-Fi. Esto es lo que estoy haciendo. Nunca deberían hacer dar un 777 a una carpeta web, pero solamente por el demo y para que me permita escribir, lo voy a hacer en esta ocasión, ¿sí? Así que aquí vamos a guardarlo como producto.php. Listo, ¿sí? Entonces, si ahora yo me voy a mi navegador acá y busco localhost demo /producto.php, deberíamos... mentira, error. Demo producto. ¿Y por qué? Déjenme revisar el texto. Qué raro. Y bueno, voy a... Hay un error en la condición if, dice. Mencionan por el chat. Oh, sí. No lo vi. Mil disculpas. Gracias. Y por si acaso voy a cerrar mi conexión. En caso de que sea exitoso, lo voy a cerrar. Listo. Ok, conexión exitosa. Así que va bastante bien, ¿sí? Entonces voy a hacer una consulta a la base de datos, ¿sí? Que sea simplemente un select asterisco from producto y ya está. Simplemente para ver que esté funcionando, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a almacenar el resultado de llamar a la conexión query. Vamos a hacer la consulta de este SQL, ¿sí? Y voy a iterar para ver qué es lo que, solamente en caso de que tengamos resultados, en caso de que tengamos más de una fila, mayor a 0, voy a iterar. Entonces lo voy a poner solamente dentro de un while, donde voy a poner en mi fila que sea resultado fetch. Lo podemos hacer por cualquiera de los métodos. Voy a hacer con el fetch assoc para asociar los índices además. Y puedo armarme una tablita. ¿Sí? Puedo armarme una tablita. Así que acá voy a cerrar mi PHP. Lo voy a volver a abrir aquí. Y me voy a armar una tablita, ¿sí? Una table border 1. Me voy a cerrar la tablita y voy a poner la tablita, la cierro acá. ¿Sí? Y en cada while voy a cerrar mi PHP y voy a imprimir el tr. Una filita donde en las columnas, en la primera columna voy a imprimir, sí, hecho fila, el ID. ¿Sí? Cierro mi TD. Me voy a copiar esto para las 4 y el precio. ¿Sí? Teníamos fila, la descripción, teníamos el SKU y teníamos el precio. ¿Sí? Voy a cerrar el TR, PHP y listo. Vamos a ver si funciona. No funciona.
¿Qué ha pasado? Ahora vamos a revisar. Consulta va mi query. Aquí me falta un punto y coma. Vamos a ver si era solamente eso. No. No creo que me esté forzando a... A ver. Que está mal. Vamos a ver si hasta aquí está dando bien. Voy a imprimir la consulta. Sí, estamos bien hasta ahí. Aquí en el else voy a poner algo. No hay filas, voy a poner, pero no creo que esté entrando aquí. Sí, está entrando aquí. ¿Por qué? ¿No se llama producto la tabla? No me acuerdo qué nombre le puse a la tabla. Ah, productos, en plural, perdón. Productos. Hasta las mejores familias. Sí. Ok, sí, ahí está. Y el campo es SKU con todo mayúscula, por eso no me muestra el SKU. Así que le voy a poner el SKU con todo mayúsculas. Listo. Ok. Entonces, hemos hecho un simple PHP que nos permite lecturar de la base de datos los productos. Ahora hagamos que se pueda buscar, ¿sí? Que pueda buscar a través de un parámetro que mande por URL, por ejemplo. Podríamos poner un formulario igual de búsqueda, pero para hacerlo más sencillo voy a leer un parámetro que venga por solicitud GET. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Adicionalmente acá, me voy a crear una nueva variable que venga del parámetro GET. Vamos a mi corchete, aquí. Corchete que se llame Q, ¿ya? Al estilo de Google. Entonces, acá en el productos voy a ponerle la consulta where. Buscaremos por nombre, ¿les parece? Por nombre, like, comillitas. Voy a concatenar con, le voy a poner el porcentaje. Voy a concatenar con la búsqueda. Punto. Cierro las comillitas. Punto y coma. Listo. ¿Sí? Entonces ahora sí mando por aquí un parámetro Q igual a, por ejemplo, lec, me debería traer, no hay ninguno. ¿Está bien esto? Me falta acá para que pueda buscar por parecidos, el comodín a ambos lados. Y no me busca ninguno. A ver. No me está buscando ninguno. ¿Está bien? A ver. Nombre like. He puesto Q, he puesto Q. A ver, vamos a poner hecho búsqueda para saber si estamos recibiendo bien el parámetro. El campo nombre no existe, me indican en el chat. Está bien. No existe tampoco en el campo nombre. Raro, es descripción. Mil gracias. Estoy un poco descuidado ahora. Ok, perfecto. Sí, permite buscar. Así que si pongo leche, pues me traerá lo que tenga leche en medio. Si pongo de chocolate, pues me traerá el que tiene chocolate. ¿Sí? Entonces, un clásico motor de búsqueda estándar con una consulta sencilla de MySQL. Hasta aquí parece todo bien, todo inofensivo. Pues vamos a ver cómo podemos aprovecharnos, por ejemplo, en este caso, de poder inyectar código a través de la búsqueda para ver si podemos o no hacer que se ejecute algo además, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos vamos a fijar aquí la consulta que se está armando, ¿sí?
voy a imprimir abajo, para que sea más didáctico, la consulta que se está armando. ¿Sí? Y voy a poner un salto de línea. Y lo voy a poner en grande para que vean bien. ¿Sí? Para que vean bien la consulta. Entonces, se ha armado esta consulta. Select asterisco from productos, where, descripción, like, comodín, show, comodín, abro y cierro comillas. ¿Sí? Es decir, que esto de acá ha entrado aquí. ¿Sí? Y eso ha producido que nos devuelva una fila. Ok. ¿Cómo podría yo tomar ventaja de esto para en esta búsqueda intentar introducir un comando? ¿Qué pasará si, por ejemplo, yo intento inyectar y le pongo una comillita? Fíjense que la consulta debería cambiar a comilla, comodín, show, comilla. Es decir, que esa comilla debería cerrar esta. Por lo tanto, esta me debería crear un error de sintaxis. Si yo mando esto, ¿sí? Fíjense que no ha ejecutado nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy probable que la consulta haya fallado solamente por el hecho de que esta comilla ha cerrado esta. No podemos estar seguros. Y bueno, no estaba en mis planes, pero he desactivado los errores de depuración de PHP por los desarrollos que hago, ¿no? Como buena práctica, antes de subir a servidor, y entrar en producción, es bueno deshabilitar la depuración de PHP, así que no tengo información si ha fallado o no. Pero en muchos de los casos de producción esto es lo que pasa. O sea, hay muy pocos sitios realmente muy vulnerables en los que nos va a devolver errores de depuración. Así que vamos a ver si realmente lo estoy inyectando. ¿Cómo podría estar seguro si estoy inyectando esto? Lo que puedo hacer es intentar que esto de acá desaparezca. ¿Cómo puedo hacer eso? Comentándolo. ¿Sí? Para comentar, utilizo punto y coma, ¿sí? Voy a poner el punto y coma acá, voy a poner el comentario y espacio, ¿sí? Siempre espacio al final en SQL, en MySQL. Evidentemente aquí no me va a devolver ninguna fila porque no hay nada que empiece con algo y termine en cho. Pero sí hay algo que empiece en cho y termine en algo más. Entonces también le voy a poner el comodín aquí, después del cho. ¿Sí? Entonces le voy a poner el comodín. Y ya está. Entonces fíjense que me ha devuelto una barra. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjense qué es lo que ha pasado con la consulta. Ha cambiado a select asterisco from productos, where, descripción, like, comillita, comodín, show, comodín, comilla, punto y coma, comentario, y esto lo he sacado de la ecuación. Entonces he logrado inyectar esto, he logrado que esto se ejecute en el servidor. Si he logrado que esto se ejecute en el servidor, puedo hacer muchísimas cosas, ¿sí? Puedo concatenar con otra consulta. Puedo concatenar con una consulta, por ejemplo, que acá en esta tablita me una el resultado de esta consulta con otra consulta que yo quiera hacer. ¿Cómo hago eso? Pues puedo hacerlo con un union select, perdón, ¿sí? Para hacer eso, voy a utilizar este componente que es el hackbar de Chrome. Hay uno similar para Firefox. ¿Por qué? Porque quiero escribir el comando sin el convertir a caracteres especiales el tema de los espacios, punto y coma, comillas, etc. ¿Sí? Entonces aquí puedo verlo más fácil la consulta que estoy ejecutando. Ok. Entonces, puedo, por ejemplo, aquí hacer un union select, y puedo hacer una unión con una consulta que tenga 4 columnas. ¿Por qué? Porque sé que mi tabla tiene 4 columnas. 1, 2, 3, 4 columnas. Si no supiera que tiene 4 columnas, tengo que ir a averiguar primero el número de columnas. ¿Cómo hago para averiguar el número de columnas? Puedo hacer, por ejemplo, con un order. Si yo le doy order by 1, ¿sí? Aquí le voy a poner el espacio siempre. Si hago un order by 1, entonces, ¿qué significa? Que el resultado de la consulta va a ordenar por la primera columna. Como hay una columna, si yo ejecuto esto, debería funcionar, ¿sí? Y voy probando 1, 2, 3, 4, 5. Si yo ejecuto con 5, por ejemplo, sé que mi tabla no tiene 5, y yo ejecuto, fíjense que me va a devolver vacío. ¿Por qué? Porque el order by ha fallado. Entonces, si ejecuto con 4, me debería devolver
el resultado. Por lo tanto, sé que el resultado de la consulta tiene 4 columnas, ¿sí? Tiene 4 columnas. Por lo tanto, puedo hacer un union con algo. Union, por ejemplo, con un select y columnas numéricas simplemente, ¿sí? Union select, punto y coma, guión, guión, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver si es que funciona. Fíjense que he logrado inyectar una nueva consulta. Entonces, he hecho una unión de la consulta que se tenía antes con una nueva consulta que me trae columnas que yo he puesto. Yo puedo poner que en esta consulta salga lo que yo quiera. Por ejemplo, si cambio el 2 por una letra, por un hola, voy a ver que se ejecuta. Así que yo podría ejecutar algo del servidor, por ejemplo. En vez de hola, podría decidir poner un user, por ejemplo, para ver qué usuario se está conectando a la base de datos. Y fíjense que me devuelve, estoy como usuario root, ¿sí? Entonces, literalmente ahora puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, puedo listar las tablas que hay en toda la base de datos, ¿sí? O en todas las bases de datos. ¿Cómo haría eso? En vez de user, podría, por ejemplo, seleccionar el table name de la columna from information schema.tables, ¿sí? De esa tabla de la base de datos de information schema. Si yo ejecuto, fíjense que me va a traer todas las tablas de todas las bases de datos que hay en este servidor, ¿sí? Aquí está. Entonces, puedo buscar una tabla que sea interesante, por ejemplo, que tenga usuarios, contraseñas, una tabla que tenga un nombre atractivo, y luego puedo hacer una consulta a esta tabla. Y fíjense que ahora, que en realidad puedo ejecutar cualquier comando y obtener esa información. Entonces, fíjense cuán peligroso puede ser haber hecho un simple sistemita que me busque productos en una base de datos. Si no tengo los debidos cuidados, un atacante puede aprovechar de eso para literal averiguar todo lo que hay en mi base de datos, robar mi información. Podría ejecutar después del punto y coma un update, un drop, podría hacer un borrado a la base de datos, ¿sí? Un atacante más diestro podría en la consulta select, porque MySQL lo permite, escribir el resultado de una consulta en un archivo con un dump. Pero el resultado de una consulta que yo estoy haciendo, por ejemplo, como esta, yo puedo forzar, o como esta, que en vez de que me diga 3 o 4, puedo decir que me escriba, por ejemplo, un comando estilo netcat o un comando de la shell. Y si yo le digo dónde grabar y después, además, la víctima no tiene cuidados de ocultar u ofuscar las carpetas dentro de su servidor, yo puedo intuir de dónde se ha guardado ese archivo y hacer que ese archivo se ejecute en el lado del servidor y ganar una shell remota o borrar archivos, etc. O sea, ya es aquí un poquito la imaginación del atacante, ¿sí? Entonces, fíjense por qué esta vulnerabilidad está en el puesto 1 del top 10 de OWASP, porque es una de las vulnerabilidades más devastadoras, que puede realmente robarte datos, yo puedo hacer un update si descubro la tabla de usuarios, por ejemplo, hacer un update para subirme privilegios en una cuenta de usuario que yo tenga en ese sistema, para cambiarme privilegios, cambiar la contraseña al administrador, impersonar una cuenta, robar una sesión, cambiar precios a un producto antes de comprarlo, por ejemplo, un sistema de marketing de ventas online. Es decir, hay un montón de cosas que ya un atacante puede hacer al momento de haber logrado ejecutar un comando de SQL. En el momento que un atacante logre ejecutar cualquier rutina en el servidor, es completamente devastador, ¿sí? Completamente devastador. Bueno, hasta aquí un poquito lo que les quería mostrar, un demo de lo que podemos hacer y de lo que vamos a hacer en realidad en el curso que se viene. Jorge, no recuerdo la fecha, si es que ya la tenemos fijada, pero haremos un curso largo de una semana, todas las noches, donde haremos prácticas de laboratorio con ambientes reales en producción de todos estos tipos de ataques, de cross-site scripting, cross-site request forgery, de serialización de datos, SQL injection avanzado, blind SQL injection,
Entonces hay un montón de técnicas que podemos revisarlas y estudiarlas en esta serie de talleres que lo iremos programando. No estoy seguro si ya la tenemos la fecha programada, pero sí que sé que es una semana entera en la que iremos tocando diferentes técnicas, diferentes puntos y sobre todo cómo protegernos, cómo evadir que un atacante pueda hacer estas cosas. En muchos casos, en muchas circunstancias, como desarrollador, uno pues a veces está muy apresurado por el tiempo de entrega. A veces el cliente pues nos está presionando con que le entreguemos rápido. Y cuando hacemos un desarrollo rápido, a veces no cuidamos estos detallitos. ¿Sí? Entonces, fíjense que este era un código estándar. Un código estándar donde muchos sistemas hacen esto. Es decir, colocar lo que me llega, lo que introduce el usuario en un campo de texto, en un formulario, en la URL, a mi consulta para pues buscar, obtener datos de la base de datos. En el login, por ejemplo, en el login, si los datos del usuario y el password van directos, yo en el login puedo hacer saltar, por ejemplo, le puedo poner un OR y hacer que la validación sea correcta con una sentencia que siempre de verdadero para saltarme la restricción de un login, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando uno recaba información del lado del cliente, del lado del usuario, tiene que tener muchísimo cuidado con qué hay en esa información. Siempre sanitizar los datos, siempre controlar caracteres especiales, siempre controlar la longitud de la cadena y siempre hacer doble verificación. No vale simplemente hacer un control en el lado del cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lado del cliente, como está del lado del cliente, uno lo puede modificar. Si este fuera un campo de formulario, yo puedo en el form del HTML, por ejemplo, reducir el tamaño máximo que se tiene de caracteres, o puedo poner una restricción con JavaScript de que no le deje introducir caracteres especiales, pero todas esas restricciones del lado del cliente son fáciles de saltar, porque lo tengo en mi poder. Puedo hacer un clic derecho, copiar código fuente del HTML, escribirme otro HTML sin esas restricciones y enviar los datos al servidor. Y ya me he saltado esa restricción, así de sencillo. Pero lo que el atacante no tiene control es de la seguridad que se le pone en el lado del servidor. Entonces siempre tiene que haber una doble verificación y un doble control en el lado del cliente y en el lado del servidor. ¿Sí? Entonces, iremos viendo durante toda esta etapa de cursos y talleres algunas otras prácticas. Iremos haciendo muchos más laboratorios, más interesantes, muchos más técnicos. Espero que les haya gustado y un poquito abierto los ojos. Si es que ustedes hacen desarrollo de sistemas, tener mucho cuidado en el desarrollo que ustedes están haciendo, porque un sistema que entregamos a un cliente debe darle no solamente la mejor usabilidad y la mejor experiencia de usuario, sino que también le tiene que brindar seguridad de usar esa plataforma, saber que sus datos están protegidos. No nos olvidemos que en la actualidad, sobre todo en esta época que estamos viviendo, por ejemplo, de pandemia, que los datos digitales, la información digital es el principal activo de una empresa, que hay que cuidarla. Entonces, cuando uno desarrolla sistemas, tiene que estar seguro de que la plataforma, el software, la solución que le vamos a entregar al cliente va a mantener un grado de confiabilidad de sus datos. No nos olvidemos que tampoco podemos decir que un sistema es 100% seguro, estaríamos cayendo en una mentira, en una total falacia. Sabemos que no existe un sistema 100% seguro, pero sí que le podemos dar un grado sumamente confiable, un grado de confiabilidad a nuestros clientes. Entonces, para toda la comunidad que nos está escuchando en esta charla y que son desarrolladores de software, mi sugerencia va a eso, tengan mucho cuidado de todas las rutinas que ustedes están desarrollando, sobre todo donde el usuario introduce datos. Tengan mucho cuidado, tengan control de lo que el usuario introduce, validen siempre esas variables, siempre lo que introduce el usuario. Si ustedes publican APIs, verifiquen y validen cómo se accede a esas APIs por autenticación, cifrado extremo-extremo, verifiquen la data que ustedes devuelven, etcétera, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado un poco lo que hemos hecho. Veremos cosas mucho más profundas y a más detalle en los próximos talleres. Y bueno, mi intención siempre es que esto les llame al estudio, que les llame a investigar en esta área tan linda que es de la seguridad. Es un área sumamente apasionante, sumamente divertida y que va a obligar a que ustedes también desarrollen muchas más destrezas en otras áreas, como administrador de base de datos, administrador de redes, administrador de infraestructura, desarrollador de sistemas. Entonces, estudiar seguridad les va a obligar a mejorar sus skills en muchas otras áreas. Así que los invito a continuar en esta carrera sumamente linda. Y ahora sí, si tienen alguna consulta, no sé, Jorge, si me puedes ayudar con qué consultas te han llegado.
Sí, tenemos un par de consultitas. Te voy leyendo, por favor. ¿Se Sí, podría decir que nuevos frameworks como Django, Angular, nos protegen de estos ataques? no necesariamente, no necesariamente. No nos olvidemos que, nuevamente, o sea, no existe un sistema 100% seguro. Y en estos sistemas, Django, Angular o frameworks más de bajo nivel para PHP como Laravel, Symfony, nosotros estamos desarrollando rutinas sobre estos frameworks. Puede ser que existan herramientas que sí tengan cierto nivel de protección, pero en nuestro desarrollo, en nuestro propio desarrollo, tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos desarrollando y nuestro código. Si utilizamos códigos de tercero, pues tienes que tener mucha confianza en ese código de tercero para utilizarlo tal cual, ¿sí? Y estar siempre pendiente de hacerle parches de seguridad, siempre pendiente de tenerlo actualizado, pero en un desarrollo totalmente propio, en algo que tú haces, pues tienes que constantemente igual hacerle pruebas de diferentes cosas. Un framework no te da seguridad. Un framework no te da seguridad, ¿sí? Evidentemente muchos vienen ya con algunos parches, vienen con algunas herramientas para poder asegurar ciertos entornos, ciertos procesos de comunicación, pero un framework no te da seguridad. Sí, eso que quede claro. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Jorge? Sí, piden alguna recomendación para cifrar una contraseña en Sublime Text, están hablando, pero en general me parece que podría servir. Bueno, el cifrado de contraseñas, bueno, en realidad lo que tendrían que hacer es un hash de las contraseñas, ¿sí? Nunca un proceso de cifrado y encriptación, porque los procesos de cifrado y encriptación tienen ida y vuelta. Las contraseñas deberían ir hashadas con algún proceso matemático que no permita retornar al valor original, ¿sí? Es una muy buena práctica para el guardado de contraseñas. Estilo como se tenía antes el MD5, que bueno, ya no se usa mucho el MD5 porque hace algunos meses, un año atrás de pronto, se han encontrado ya lo que se llaman colisiones, es decir, que dos cadenas totalmente diferentes terminan generando el mismo hash. Entonces MD5 se ha dejado de utilizar mucho, pero hay otros como el Bcrypt, por ejemplo, que es bastante bueno, en el que el grado de profundidad o número de iteraciones se puede ir incrementando a medida que se necesite, pero para el guardado de contraseñas siempre recomendamos usar algún proceso de hashing y no de cifrado, porque esos procesos tienen vuelta atrás. Entonces es más fácil, ok, nunca deberíamos poder tener acceso a una contraseña de ningún tipo. Entonces siempre deberíamos hacer un proceso de hashing para el guardado de las contraseñas. Bien. Preguntan, ¿los ORM ofrecen protección sobre las queries que se ejecutan con ellos? Algunos sí, Doctrine, por ejemplo. Doctrine es un muy buen ORM que también tiene ODM, ¿no? Por si es que a alguien le interesa las bases de datos estilo Mongo, por ejemplo. Estos ORM, muchos de ellos sí tienen algunas protecciones en el envío de las consultas porque no se está enviando en realidad una consulta. Si hablamos, pongo ejemplo de Doctrine, ¿sí? Que es uno de los ORMs más difundidos. Cuando nosotros hacemos una consulta en Doctrine, no le pasamos el texto de la consulta. Simplemente le pasamos los parámetros para que Doctrine arme la consulta. Se puede armar su query builder, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar el query builder del ORM para que él me genere la consulta. Entonces, ellos sí que tienen un muy buen grado de protección para lo que es la inyección de código SQL. Aún así, se ha logrado en ciertos casos lograr llegar hasta cierto punto de inyecciones en algunos ORM, ¿sí? Pero sí que ofrece una buena capa de protección. No sé si hay alguna otra consulta. Me preguntan por privado si, a qué te dedicas y Bueno, si es rentable en el país de donde vives. sí, sí, bueno, si no fuera rentable ya estaríamos en otra cosa. Eh, a ver, nosotros en la empresa nos dedicamos principalmente al desarrollo de software y a la seguridad informática, pero no solamente separados, sino conjuncionados. De pronto, una de las características que ha logrado posicionar nuestra empresa y dejar una marca en nuestros clientes y un grado de satisfacción en nuestros clientes es esa conjunción de asegurar que las plataformas y los softwares que nosotros desarrollamos son seguros y le dan un muy buen grado de confiabilidad al cliente, porque constantemente les damos reportes de las pruebas de seguridad, de las auditorías internas que hacemos, de los ethical hacking, pen testings que realizamos contra nuestra misma plataforma. Entonces,
Ha sido un resultado sumamente interesante la conjunción de estos dos rubros, realmente conjuncionarlos en una única solución que brindamos a los clientes. Y en el país, bueno, en el país que vivo, en Bolivia, es un país que tecnológicamente durante los últimos años ha tenido una revolución interesante. Todos deben saber que Bolivia, pues, y si no lo saben, se los cuento, que tecnológicamente se encontraba muy retrasada. Es un país donde la tecnología, bueno, todos nos quejamos de que la tecnología siempre ha llegado tarde a Bolivia, pero bueno, con el Internet es que la tecnología ya no llega tarde a ningún lugar. Y muchas empresas, casi todas las empresas de Bolivia, se han dado cuenta que necesitan digitalizar sus negocios, necesitan tener control de sus procesos en un ambiente de nube, tener control y ubicuidad del control de sus negocios. Es decir, si yo estoy en mi casa y quiero ver mi resultado de ventas de hoy, o qué es lo que ha pasado, mi stock de inventarios, mi control de recursos humanos, mi contabilidad, mi reporte de impuestos, es que lo debería poder hacer. O si estoy en un viaje desde mi celular, debería poder revisar todo. Entonces, las empresas han comenzado a entender de que el éxito está en utilizar sistemas. Entonces, hemos encontrado un mercado sumamente interesante y atractivo en este ámbito. Y ha sido también un punto interesante en esta época de pandemia, donde pues muchos clientes, muchas empresas tienen que subsistir trabajando en línea. Entonces se ha abierto un mercado mucho más interesante estos últimos meses para los que hacemos desarrollo de sistemas, desarrollo de plataformas web. Entonces, sí, a la pregunta rápida, es rentable. Es rentable mientras pueda uno ser competitivo en el mercado. Y competitivo en el mercado no solamente a nivel de precios. De hecho, no es la competencia más grande aquí de pronto a nivel de sistemas, no es el precio, sino la calidad, la confiabilidad y el rendimiento de los sistemas que se ofrecen. Eso es lo que marca una gran diferencia respecto a las competencias, digamos, ¿no? Entonces, hemos encontrado un mercado interesante. Bien, preguntan también, ¿es suficiente colocar regex si conozco el patrón a un input, por ejemplo, un teléfono para evitar inyección SQL? No, bueno, si se coloca el regex en el lado del cliente, no, porque uno se puede saltar esa protección, ¿sí? En el lado del servidor, sí, se puede colocar un regex. Bueno, sobre todo, algunos comandos para reemplazar los caracteres especiales. ¿Cuáles son los críticos a nivel de ejecución? Uno no va a poder hacer una ejecución de código SQL si no logra cerrar los comentarios, en el caso de que el input sea de tipo texto, porque si es de tipo numérico no necesita, como nosotros hemos hecho en el demo, por ejemplo, poner la comillita. Si hubiéramos estado buscando por el ID, que es numérico, la consulta no hubiera tenido esa comilla. Entonces, puedo hacer la ejecución inmediatamente después del número. Es más fácil hacer una inyección de SQL en campos numéricos, en los de campos de texto, porque tenemos que cerrar la comilla, o en muchos casos paréntesis que encierran esos textos. Pero sí que vamos a necesitar introducir algunos otros comandos, como por ejemplo el igual, mayor, punto y coma, guión, guión, barras de dividido, etc. Entonces, todos estos caracteres en los campos que no son necesarios, no deberían permitirse introducir. Y en los que sí son necesarios, porque de pronto, uno, por ejemplo, de pronto está haciendo un blog donde justamente vamos a hablar de código. Así que yo le tengo que dejar al que va a escribir el blog o el artículo que introduzca estos caracteres especiales. Entonces, ¿qué es lo que debo que hacer? En el lado del servidor, reemplazar estos caracteres especiales por, de pronto, su correspondiente carácter en ASCII. ¿Sí? Entonces, puedo, antes de ejecutar la consulta, reemplazar esos caracteres especiales por un código, por ejemplo, ASCII, que no se va a ejecutar en el lado del servidor, o reemplazarlo con algo adicional. Y para mostrarle al cliente, pues revierto eso y se lo muestro como él ha introducido. ¿Sí? Entonces, el cuidado va más por ese lado. Y además de utilizar las consultas no de esta forma, sino hacer las consultas con inyección de dependencias e inyección de comandos, ¿no? Para, en el lado del servidor, ¿sí? Para que no se puedan bypassear los puntos y comas, hacer consultas anidadas, ese tipo de cosas. No sé si hay Genial. otra consulta. Sí, Alexander de Perú pregunta, hola, te leo lo que puso completo. Hola, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de Perú, me apasiona la seguridad informática y la pregunta es, ¿por dónde debo comenzar para poder introducirme al mundo de la seguridad informática? Ok, bueno, esa es una pregunta bastante amplia. ¿Por dónde empiezas? ¿Por donde te guste? El mundo de la seguridad informática conlleva muchas cosas. Un poquito les comento, por ejemplo, qué es lo que hacemos en la empresa, para que tengan una idea. Nosotros, todos nuestros servidores están funcionando en la nube.
Así que tenemos una infraestructura bastante grande en la nube. Entonces hay toda una capa a nivel de infraestructura, de administración de servidores, de administración de los balanceadores de carga, de la capa de acceso de la red, de los routers de salida. Entonces tenemos una infraestructura a nivel de redes y a nivel de infraestructura, ¿sí? Entonces ahí hay todo un mundo de ingeniería. Entonces, si te gusta, por ejemplo, la administración de servidores, toda la parte de networking, toda la parte de redes de distribución, las partes de acceso, etcétera, ok, puedes empezar por ese campo en seguridad. Si te gusta más de pronto el tema de base de datos, si te gusta administrar base de datos, ok, puedes empezar con seguridad en el mundo de base de datos, inyección de base de datos, inyección de SQL, ese tipo de cosas. Si te gusta el desarrollo web, puedes ir por la parte de hacking web. Si te gustan las redes, puedes ir por hacking a nivel de redes, hacking Wi-Fi. Si te gusta, pues no sé, o sea, es que el mundo de la ingeniería de sistemas es tan grande, tan amplio, que conlleva tantas cosas, que realmente puedes empezar. Mi recomendación es que empieces por donde te gusta, por donde más te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque hablar de seguridad es hablar de que tú lleves tu conocimiento un paso más allá. Tú, para poder hacer desarrollo, por ejemplo, de una API, ¿sí? Si te gusta el desarrollo web, por ejemplo, que es a lo que yo principalmente me dedico, y por eso es que mis ejemplos van un poquito orientados al desarrollo web. Pero bueno, podemos hablar de otras cosas también. Pero, por ejemplo, si vas a hacer una API, entonces, ok, mi API voy a dejar que me hagan consultas por el método get y post. ¿Pero qué es el método get y post? ¿Qué es ese tipo de request? ¿Cómo funcionan los requests a nivel de HTTP? ¿Qué campos viajan? ¿Cómo se devuelve? ¿Cómo se serializa la información? Cuando estudias seguridad necesitas entender todos esos procesos, porque no solamente es usarlos, sino entender cómo funciona para poder sacar ventaja, aprovechar y hacer un ataque o protegerte. Nosotros en la empresa consideramos que la mejor forma de protegernos es sabiendo cómo nos atacan. Por eso es que hacemos los cursos de seguridad ofensiva, porque es importante saber el ladrón por dónde se entra a tu casa para que eso lo asegures. Si no sabes cómo se va a entrar el ladrón a tu casa, pues no sabes cómo protegerte. Entonces, esa es un poquito la filosofía que manejamos. Entonces, yo os recomiendo que tú comiences a perfilarte cuáles son tus gustos en el área de sistemas, redes, infraestructura, desarrollo de aplicaciones de escritorio, administración de servidores, base de datos, el rubro que te guste, y por ahí empieces a introducirte en el mundo de seguridad, porque te va a ser más cómodo, porque muchas de las cosas que van a intervenir ya las conoces o deberías conocerlas, y el estudiar, el investigar te va a ser más cómodo. Puedes empezar por muchas cosas, así que métele, o sea, hay un montón de cosas por estudiar. Empieza por donde te guste. Tenemos otras dos preguntitas. Dice, ¿qué es Bug Bounty? Bueno, es la cacería de bugs, de fallos de seguridad. Existe un gran mercado sumamente interesante de empresas, sobre todo, que promocionan el poder encontrar fallos, huecos, vulnerabilidades en sus sistemas para dar recompensas, por ejemplo, ¿no? Existen muchas aplicaciones, muchas empresas, muchas plataformas que contratan todo el tiempo a gente que ha encontrado una vulnerabilidad, ¿sí? Y el encontrar una vulnerabilidad en estos sistemas de pronto pues también significa una gran remuneración económica, así que también es una actividad sumamente interesante, divertida para los que se dedican a la seguridad, intentar buscar este tipo de fallos de seguridad en plataformas que ofrecen estos servicios. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? A la cacería de vulnerabilidades. ¿Y la otra cuál era, Jorge? ¿Jorge? Sí, perdón, estaba muteado. Ok. Tenemos, en tu experiencia, ¿cuál es el lenguaje de programación más vulnerable? La vulnerabilidad no está en el lenguaje de programación. La vulnerabilidad se encuentra en el proceso, en el algoritmo, en la infraestructura, nunca en el lenguaje de programación. ¿Sí? Por ejemplo, hoy hemos visto un poco de inyección SQL. Si tú has desarrollado en PHP, como hemos hecho hoy, o en ASP, o en puro JavaScript para un Node.js, o es una aplicación de escritorio que utiliza C, Java, cualquier otro lenguaje que tú no cuidas la introducción de datos, puedes hacer una inyección de código SQL. De hecho, muchos de los softwares tradicionales, antiguos, de escritorio, los que te instalas con un exe, con un instalador en tu computadora en Windows, tienen muchos fallos de seguridad a nivel de SQL injection, por ejemplo. La seguridad no está en el lenguaje. Nunca, en ningún caso. La seguridad no está en el lenguaje, está en el algoritmo, está en el proceso, está en la comunicación, está en el tratamiento de los datos, no en el lenguaje.
Preguntan también si podrías comentar algo de los ataques de canal lateral. Ah, bueno, ¿a qué se refieren? Perdón. No he escuchado, francamente. Para qué les puedo mentir? No he escuchado a qué se llama, a qué se denominan. Eh, mm, no sé si es que se refieren a los ataques que no son propios del software, sino son ataques en en función a datos que se recaban de los mismos sistemas. No sé si se refiere a eso. Si es que se refiere a eso, estos tipos de ataques se basan en la propia configuración del sistema, tanto físico como lógico, en datos que uno puede recolectar del mismo sistema y utilizar esta data, esta información sensible para recién conllevar a otro ataque, pero no estoy seguro si se refieren a eso, francamente. Así que mil Ahí te disculpas aumento si un estoy poco errado en la respuesta. Comentó un poco la pregunta tipo de donde usan los ventiladores del PC para transmitir información, basándose en las vibraciones que generan. Ok, ok. Entonces sí va un poquito por donde yo estaba yendo, pero mira, nunca he sido testigo de esto. Ya, en la experiencia que tengo, que tampoco es mucha, no llevo muchos años en el rubro de seguridad, más de desarrollador sí, tengo como 15 años de desarrollador. En el campo de seguridad netamente, pues son 4 años de pronto que llevo. Y en el campo, en la acción que he tenido, en las auditorías, ethical hacking, pen testing que hemos llevado con la empresa, nunca he visto este ataque. Francamente, he escuchado mucho de este tipo de cosas, ¿no? Que se puede utilizar, como dices, la ventiladora, que se puede utilizar algunos elementos de la misma tarjeta madre como elementos radiantes para establecer comunicaciones inalámbricas, que se pueden utilizar los destellos de monitor para enviar mensajes cifrados, ese tipo de cosas. He escuchado mucho, he leído algunos casos, pero nunca he sido testigo de uno de ellos. Pero me gustaría, o sea, francamente me gustaría ser testigo de esas cosas. Paola Bovarín pregunta por privado si recomiendas algún libro para poder empezar en hacking web o algún recurso, dice. Ok, mi recomendación un poquito para el tema de estudio va como le dije al muchacho que venía de Perú. Para mí los libros por los que tienen que empezar para el mundo de seguridad son las bases que fomentan la ingeniería de ese rubro. Es decir, si tú quieres hacer hacking web, te recomendaría empezar por estudiar lo que es el protocolo HTTP, ¿sí? Cómo funciona un servidor web de todos los tipos, desde un Apache, un Node.js, etcétera, cómo están estructuradas, cómo van las secuencias y el establecimiento de conexiones a nivel de TCP, ¿no? Por HTTP, cómo funciona el HTTPS, los que son los protocolos seguros, TLS, etcétera. Entonces, yo recomendaría el estudio enfocarlo por ahí. Primero, conocer las bases, conocer a detalle cómo funciona este mundo de lo que es web. ¿Cómo es que funciona una página web para entregarte lo que tú ves? Porque, por ejemplo, lo que pasa con PHP, es decir, PHP se ejecuta en el lado del servidor y la respuesta es siempre un HTML. No es el código PHP, ese código PHP nunca lo vemos. Entender estas cosas, cómo se forman las respuestas, cómo se las transmite, cómo funcionan estos protocolos de comunicación, cómo es que funciona la comunicación, por ejemplo, de PHP con las bases de datos, etcétera. Tener primero una conciencia de cómo funciona una aplicación web. Y de ahí, pues es que ya puedes empezar recién por de pronto libros enfocados a los temas de seguridad. En este momento no tengo una lista de libros, voy a hacer una pequeña recolecta de títulos y se los paso a Jorge para que los ponga en el grupo de WhatsApp de donde se hizo la publicación de esto, ¿sí? Pero Internet, en Internet encuentras francamente todo. Yo no soy mucho de leer libros en concreto, sino que me gusta recopilar información de muchos sitios, de muchos artículos, de sitios académicos, etcétera. Porque francamente no me gusta leer. Tengo que ser honesto, no soy de los que va a agarrar un libro y leerlos, no me gusta. Pero mi consejo es eso, empieza por las bases de lo que tú quieres estudiar en seguridad. Si quieres hacer hacking web, empieza estudiando lo que es web, cómo funciona un servidor web, cómo funciona un navegador, cómo funciona el establecimiento de conexiones, cómo funciona todo este mundo para recién empezar a ver los temas de seguridad.
Preguntan, ¿cuántos lenguajes de programación se necesitan saber para poder trabajar en el cargo que estás? Uy, muy buena pregunta. Es que, mira, en el mundo de desarrollo, el lenguaje de programación no importa, importa el algoritmo. Nuevamente, yo no soy muy apegado a un lenguaje de programación. Eh, si tú estás estudiando, no sé si estás estudiando y ya eres profesional, el lenguaje de programación es francamente lo de menos. Más importante el proceso, la optimización de los procesos, el poder diseñar ese algoritmo. ¿Por qué? Porque en muchos casos el lenguaje de programación se te va a imponer o lo escogerás en función de la tecnología que necesitas y la infraestructura que cuenta tu cliente. Por ejemplo, si vas a, en mi caso, si yo voy a desarrollar una aplicación web que está en mi cancha, en mis servidores, principalmente escojo PHP. Porque me gusta, porque lo domino, porque son muchos años que llevo desarrollando en PHP. Pero de pronto el cliente dice, no, mira, yo tengo mi Windows Server 2008 R2 y pues tengo Internet Information Server, no voy a montar un Apache, así que tienes que desarrollar en ASP. Ok, pues bueno, tendrás que hacerlo en ASP. O de pronto tienes un servidor y tu cliente dice, no, nosotros trabajamos solamente con Node.js. O vamos a levantar un servidor en Python y tienes que programar en Python. O servicios web que va a correr en Ruby on Rails. O tenemos una infraestructura Java, un IEEE, un IEE, perdón, un servidor I2E de Java y pues el servidor está en Java y tendrás que programar en Java. Entonces, de pronto tienes que un JCP. Ok, entonces mira, francamente, el lenguaje de programación en muchos casos depende de la circunstancia y depende del caso. Entonces, para mí no es tan relevante el lenguaje de programación. Pero si nos vamos a cuántos lenguajes conozco, pues no sé cuántos te puedo enumerar, francamente. Son 15 años que llevo desarrollando en muchos lenguajes de programación y mira, para mí ha sido eso, es decir, es dependiendo de las circunstancias. En el campo de seguridad, por ejemplo, con Jorge, que nos gusta un poquito jugar a desarrollar exploits, a desarrollar worms. Entonces, pues en algún caso, si vamos con Jorge de pronto levantar un módulo para un Metasploit, por ejemplo, ok, lo hacemos en Python o en Ruby. ¿Por qué? Pues porque para integrar con Metasploit tienes el Ruby o Python, ¿sí? Entonces, mira, que depende mucho de la circunstancia. Depende mucho de la circunstancia. Okay. ¿Habrá una clase de cómo hacer un deface? Sí. Sí que sí. En la semana que tenemos, uno de los principales ataques es hacer un defacement a algún sitio. No sé si lo haremos en producción o podemos montar un sitio de demo, pero fíjense que el defacement en realidad es consecuencia de algún otro tipo de ataque. Por ejemplo, si tú hiciste una inyección de código SQL y puedes cambiar. Pongamos que tenemos una tienda, como lo hemos hecho de productos, donde en la portada de la tienda se muestra la lista de productos que se están vendiendo. Ok, si hemos tenido acceso a los productos y podemos modificar, podemos cambiar el estado de los productos, incluir código HTML en los productos para hacer un defacement y que la pantalla inicial me muestre otra cosa. De pronto hemos hecho un cross-site scripting y hemos logrado obtener una variable de sesión del administrador y hemos modificado la pantalla inicial. Puede ser. O quizás hemos logrado hacer un remote file inclusion y hemos cargado un archivo que permite suplantar o sobreescribir el index principal de la página para hacer un defacement. Entonces, en realidad el defacement es una consecuencia de otro tipo de ataque. Pero sí lo haremos. Entre todos esos tipos de ataque, en algún momento, en los 5 días que tenemos planificado el curso, pues, de hecho, en uno o más ocasiones terminaremos haciendo un defacement. Tengo dos preguntas más. Dice, ¿cuándo comienza el curso? Que es el 28 de septiembre. Y otra Ahora, pregunta, una pregunta del curso de hacking de 28 de septiembre, si mostraremos configuraciones en el lado del servidor para tener más seguridad por ese lado. sí, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. A ver, ¿cómo me gustaría hacerlo el curso y cómo lo vamos a hacer? Es decir, este tipo de cursos, bueno, que es totalmente a distancia, un poquito me saca de lo que estamos acostumbrados en la empresa. Pues normalmente en la empresa los talleres los damos presenciales y hacemos los laboratorios con el alumno ahí en su computadora o con nuestros equipos, con nuestros servidores, o nuestra infraestructura, lo hacemos ahí. Pero eh, el nivel técnico al que podamos llegar en el curso va a depender mucho del público.
Entonces sí que vamos a ir viendo cosas muy técnicas, mucho más avanzado a lo que hemos visto hoy pues en 15 minutos. Tampoco teníamos mucho más tiempo para el laboratorio. Va a depender de la exigencia de los alumnos. Entonces, a medida que los alumnos nos pidan estas cosas, pues las vamos a ir mostrando. Nuestra intención es mostrar todo lo que el alumno nos pida, todo lo que el alumno quiera. Si quiere ver cómo deberíamos configurar un determinado servidor para asegurar cierta comunicación, para poner encriptación, cifrado extremo a extremo, comunicaciones TLS, ese tipo de cosas, pues lo haremos. Lo vamos a ir haciendo a demanda, no se preocupen. Así que mientras más nos exijan, mejor, porque podemos darle un poquito más técnico, más avanzado al curso. Una preguntita, ¿con qué bases puedo trabajar en una empresa como pasante? Esa es la pregunta, y entre paréntesis, si la pregunta es extensa, exactamente en base de datos SQL. ¿Con qué bases? Ok, bueno, deberías mínimamente tener una idea de cómo hacer consultas básicas, los que son los Select, Update, Insert, consultas un poquito más avanzadas como son los Union, como son subconsultas, y yo inclusive diría tener una breve base de lo que son los procedimientos almacenados y los triggers. O sea, que es la base de manejar una base de datos en entornos SQL. Si hablamos de otra base de datos como Firebase o MongoDB o etcétera, pues de pronto cambia un poco, pero mínimamente tener una idea de esto, ¿no? De cómo se manejan estas cosas. Bien, esa sería la última pregunta que tengo. Buenísimo. A ver, sí, perfecto, eso es. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber escuchado. Bueno, me pasa un poco el tiempo, estoy hora y media en esto. Los espero a la mayor cantidad posible de personas de ustedes en el siguiente curso, así que hasta septiembre pues iremos planificando laboratorios sumamente interesantes. Estudien, repasen, nos tienen en el grupo de WhatsApp, así que cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pues nosotros estamos prestos a ayudarlos. Y bueno, en algún momento de pronto podemos vernos cara a cara o en alguna otra circunstancia. Cuídense, tengan mucho cuidado esta época, no salgan de sus casas, tengan mucho cuidado, sigan estudiando, sigan adelante. Así que mil gracias. Gracias, Jorgito. Perfecto, Hernán, muchísimas gracias. Julio, si quieres dar algunas palabras para la comunidad Arch Linux Latinoamérica. A ver si. Está muteado, Julio. Está muteado. Hola, hola Hernán. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto. Bien, aquí escuchando tu charla muy amena y mucho conocimiento. Creo que quedamos satisfechos con lo que pusiste y dándonos un avance de lo que puede llevar a cabo este tipo de cursos y más que todo tecnología. Y cabe decir que es para usar para bien, ¿no? Para testear tus aplicaciones, las aplicaciones de una compañía que te contrate, no de pronto volvernos sombreros negros y estar utilizando ese tipo de tecnología para eso. Entonces, por eso se hacen estos talleres y estoy conversando con otro compañero también que hace muchas charlas y estamos planeando charlas como el tipo de por qué usar GNU Linux, cómo compilar tu propio kernel. Entonces, en el grupo más adelante, en los grupos que tenemos, más adelante estaremos diciendo para qué fecha. Estoy ahorita cuadrando con él y estaremos hablando. Y no se nos olvide seguir consultando en nuestras redes, Arch Linux Latino y Hexagon. Entonces, seguiremos en contacto, estamos en el chat y seguimos hablando. Y Jorge, el curso, Hernán, los cursos que ustedes quieran, los talleres que necesiten dar, estamos prestos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, Julio. Un placer realmente haber estado aquí, compartir un poquito de lo que sabemos. Estamos a disposición de ustedes para lo que realmente requieran. Comentarte brevemente que estamos lanzando la siguiente semana una plataforma de streaming
De pronto podemos organizar algunas charlas, unos eventos. Sería interesante intentar llevar a cabo un congreso, un curso de seminarios en línea con colaboración de los dos países. Y bueno, aprovechar un poquito el tiempo en casa para compartir y que toda la comunidad pueda compartir un poquito todo lo que sabe y de pronto aterrizar también algunos proyectos en conjunto, que no se queden solamente en charlas, sino de pronto podemos llevar algunas implementaciones, algunos proyectos en conjunto, que también sería muy interesante para lo que estamos prestos. Así que mil gracias por la invitación. Vamos a estar a su disposición para lo que gusten. Bien, muchísimas gracias entonces a todos por asistir. Entonces, cualquier cosa ya por el chat también se les ha pasado la referencia de cómo encontrar a los grupos que han organizado esto, que es @ArchLinuxLatino y @Hexagon. Así que ahí quedan en el chat también cómo se escribe. Cualquier cosa nos contactamos. Y buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches, chao, nos vemos en el grupo. Chao, chao, Julio, un gusto. Igualmente.